Muy bien, a continuación presentaremos algunos ejemplos que nos servirán para entender en mayor detalle eh, cómo podemos clasificar los datos y cómo podemos entender los conceptos que estudiamos anteriormente, ¿de acuerdo? Veamos este caso. El Departamento Nacional de Planeación realizó una encuesta denominada Encuesta Nacional Logística 2018 y ha recabado datos sobre los costos de transporte, una variable de interés, los kilómetros promedio de recorrido de los transportadores, el tamaño de la empresa, ya sea micro, pequeña, mediana o gran empresa, y básicamente esos son los datos. El Departamento Nacional de Planeación consideró a cerca de 2.738 empresas de una población objetivo de 850.000 empresas, ¿de acuerdo? Bueno, hay que entender algunos aspectos acá. En primera instancia, ¿cuáles son las poblaciones o cuál es la población de interés? Básicamente, la población de interés es la población de empresas. De empresas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Son unas más o menos, o son 850.000 empresas. ¿De acuerdo? 850.000 empresas que se encuentran distribuidas entre micro, pequeña, mediana y gran empresa. ¿De acuerdo? Esa es la población. Resulta que era muy costoso, muy dispendioso tomar información de todas esas 850.000 empresas. Entonces, el Departamento Nacional de Planeación consideró una muestra de interés. En este caso, la muestra de interés correspondía a 2.738 empresas. Un número mucho más pequeño, ¿de acuerdo? El Departamento Nacional de Planeación, hay que decir que tuvo que encargarse en que esa muestra fuera lo suficientemente representativa. ¿Qué quiere decir que fuera representativa? Que para cada uno de estos conjuntos posibles de empresa, pues tuviéramos información pertinente, ¿de acuerdo? Y que no estuviera sesgada hacia un tipo de empresa que hacia otro, o un tipo de empresa con mayor intensidad que otro en términos de recolección de datos. Entonces, el Departamento Nacional de Planeación tuvo que encargarse que la muestra de interés fuera lo suficientemente representativa y que no hubieran sesgos o fuera objetiva, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es la muestra? Pues básicamente esa que discutimos acá. La muestra son 2.738 empresas, dentro de los cuales un porcentaje determinado, no sabemos cuál, es micro, otro porcentaje determinado es pequeño, es pequeña empresa, otro porcentaje es mediana y otro porcentaje determinado es gran empresa. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuando con este ejemplo, ¿qué tipo de datos se recolectaron o se consideraron? Pues básicamente son los tipos de datos de costos de transporte. Por acá tenemos el costo de transporte, ¿de acuerdo? Tenemos los kilómetros de recorrido, tenemos el tamaño de la empresa, y bueno, son básicamente esos tres tipos de datos o tres variables, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver eh, cuáles son las características de esos datos. Entonces, el primer tipo de dato que es el costo de transporte, lo podemos categorizar como un tipo de dato cuantitativo. En este caso, el costo puede estar ubicado en puede ser cualquier valor de la escala real, de la escala numérica. Entonces es un dato cuantitativo continuo.
¿de acuerdo? En los kilómetros de recorrido, igual, son un valor numérico, por tanto es cuantitativo. En este caso también es continuo. Y el tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa en este caso es una variable cualitativa. Entonces es cualitativo. Y bueno, tenemos que identificar si es nominal u ordinal. Recuerden que nominal son datos cualitativos en donde el orden no importa. Y ordinal son datos cualitativos en donde el orden sí tiene alguna relevancia. En este caso, como el orden del tamaño de la empresa importa, entonces es un dato cualitativo ordinal. ¿De acuerdo? Ordinal. ¿Cómo puede usarse la información? Vamos a ver esta última pregunta. ¿Cómo puede usarse la información de la muestra para caracterizar las empresas en Colombia? Pues podríamos nosotros caracterizar esas empresas con base el costo de transporte por promedio para cada una de las empresas. Para una empresa, por ejemplo, micro, ¿cuál es el costo de transporte? Para una empresa pequeña, ¿cuál es el costo de transporte? Para una empresa mediana y para una empresa grande. Para todos ellos puedo categorizar puedo identificar ese costo promedio. ¿Para qué nos sirve eso? Para identificar cuál tipo de empresa podría generar altos costos de transporte. Esto nos conduciría a indagar por qué se dan esos costos de transporte tan altos en ese tipo de empresas o cosas así. Y de igual forma los kilómetros de recorrido, de igual forma el tamaño de la empresa, ¿de acuerdo? Ese tipo de información la podemos describir, la podemos contar a partir de los datos que obtenemos. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Esta es una base de datos que tenemos relacionada con diferentes modelos de autos, ¿de acuerdo? Y unas características con esos autos o de esos autos, ¿de acuerdo? A esta información la llamamos, si recuerdan, base de datos. ¿Por qué? Que es una lista en donde tenemos toda la información que recolectamos, ¿de acuerdo? Y tenemos diferentes tipos de variables, cosas a medir. Entonces el primero está el modelo. Entonces el modelo de auto, ¿de acuerdo? El modelo de auto es un dato cualitativo o es un dato categórico, ¿de acuerdo? Entonces esto es un dato cualitativo, por lo que no es numérico, y tenemos que decidir si es nominal u ordinal. Recuerden que el dato nominal es donde no interesa el orden, y el dato ordinal es donde sí interesa el orden, ¿de acuerdo? Como el orden en que liste el modelo de autos no nos interesa, entonces este es un dato cualitativo nominal, ¿de acuerdo? Nominal. Igual tenemos el fabricante. El fabricante es un dato categórico, por tanto es un dato cualitativo. Igual no nos interesa el orden en que listemos los fabricantes, entonces es un dato cualitativo nominal. Tenemos la transmisión. Transmisión es un dato cualitativo. No nos interesa el orden, entonces es un dato cualitativo nominal. Tenemos el desperdicio del motor, digamos. El desperdicio del motor es un dato, pues es un numérico claramente, es un dato cuantitativo. Pero es numérico, pero no es discreto, ¿de acuerdo? Toma cualquier valor de la recta real, entonces es un dato cuantitativo continuo. El número de cilindros, de nuevo, es un valor numérico, por tanto es un dato cuantitativo. Y en este caso, como el número de cilindros debe ser un número entero, entonces es un dato cuantitativo discreto. Las millas por galón estimadas, entonces claramente es un dato numérico, por tanto es cuantitativo. Sin embargo, tenemos que identificar que si es discreto o si es continuo. Aquí nos dan valores discretos, ¿de acuerdo? Pero eso no indica necesariamente que el tipo de dato sea discreto. ¿Por qué? Porque las millas por galón, pues
uno lógicamente puede pensar de que pueden obtenerse millas por galón fraccionarias o reales, ¿de acuerdo? Puede que aquí estos valores sean redondeados al entero más cercano, ¿de acuerdo? Sin embargo, la naturaleza de la variable nos indica que es un dato cuantitativo eh, continuo, porque cualquier número de millas por galón se puede obtener, ¿de acuerdo? Dentro de la escala real. Igual acá, las millas por galón estimadas por carretera y este por ciudad o por carretera es un dato cuantitativo continuo, ¿de acuerdo? Un dato cuantitativo continuo. Muy bien, estos son los ejemplos.